22 horas 7 minutos y vamos con las elecciones británicas. ¿Por qué se han sido allí lejos? Bueno, pues porque a nosotros nos afecta mucho. Nos afecta, uno, como miembros de la Unión Europea, porque ellos se van. Dos, porque recordemos que tenemos en suelo español un pedazo de tierra que resulta que es británica. Así que nos interesa enormemente. Y por otro motivo, porque la semana pasada, según acababan las elecciones y conocíamos los resultados, el comentario casi unánime del coro mediático era ¡qué catástrofe! Ha ganado Johnson, ha ganado... Bien. Y a medida que pasaban las horas y uno iba leyendo análisis un poco más pausados, había gente que decía, no, vamos a ver, los ingleses han votado muy mayoritariamente lo que han votado, y esto en el fondo era lo mejor que nos podía pasar, porque de un plumazo aclara un paisaje que llevaba 3 años completamente enturbiado. Y entre quienes firmaban análisis de ese tipo, evidentemente más profundo que lo que acabo de explicar, está don Ramón Pérez Maura. Muy buenas noches, ¿qué tal? Qué gusto estar aquí con tantos buenos amigos. Pues lo mismo digo. Vamos a ver. Las elecciones británicas no han sido una catástrofe. Bueno, lo tendrán que decir los británicos, ha sido una catástrofe o no. Parece que están muy contentos y nosotros deberíamos estar contentos porque, guste o no guste el señor Johnson, lo que es indudable es que ha clarificado el escenario y, por lo tanto, no vamos a vivir otros 3 años y medio de unos diputados que en el Parlamento intentaban deshacer lo que el gobierno británico había consultado a los británicos. El referéndum del Brexit de 2016, por la razón que sea, dio una victoria al Brexit, a salir de la Unión Europea. Y ganaron por 4 puntos, con la votación más alta que ha habido en la historia política del Reino Unido en cuanto a número de votos para una opción. A mí personalmente esa opción no me gustaba. Pero lo que me parece que es la peor de todas las opciones es que 3 años y medio después siguieran buscando subterfugios para incumplir el mandato popular. Entonces, Johnson lo que hizo es una elección que fuera un segundo referéndum sobre el Brexit y ha ganado arrolladoramente. Sí, te explican que en realidad el número de votos a favor y en contra pues no es tanta la diferencia. Sí, pero es que el sistema electoral es el que es y uno juega con las reglas que tiene en cada país y las reglas británicas dan un sistema de circunscripción única con mayoría simple en esa circunscripción y ha tenido una mayoría como la que no había tenido el Partido Conservador desde 1987 y con todos los diputados del grupo conservador comprometidos en ejecutar de inmediato el Brexit. Bueno, sí, para nosotros, porque ya podemos ponernos a trabajar sin tener que estar bloqueados porque solamente nos dedicamos 24 horas al día en la Unión Europea a ver cómo resolvemos lo de Inglaterra. Eso se ha notado mucho en la cúpula de la Unión, que efectivamente ha respirado. Los comentarios han sido prácticamente unánimes. Claro, porque ya tienen... O sea, la Unión Europea ha negociado 2 acuerdos distintos con el Reino Unido. Y la opción que proponían los laboristas era negociar un tercero. Y después ese tercero someterlo otra vez a referendo. Oiga, es que nos íbamos a tirar así, como mínimo, suponiendo que ellos hubieran tenido la mayoría para hacer eso, 2 años más. ¿Podemos estar 2 años más bloqueados? Luego decimos que es que Europa no va tan bien como otras partes del mundo. Pero ¿cómo va a ir si perdemos el tiempo inútilmente en no resolver los problemas que tenemos? En el otro lado, la izquierda, los laboristas, que en este caso sí que se puede decir que han sido la izquierda, porque Corbyn ha aplicado un recetario tópicamente de izquierdas y además ni siquiera comprometiéndose abiertamente contra el Brexit, porque ahí ha estado nadando entre 2 aguas, claro. Bueno, es que se ha pegado un tortazo formidable. Se ha pegado un tortazo formidable, como no podía ser de otra manera. Pero respecto a la parte puramente del Brexit, es que él, cuando he dicho antes que quería negociar otro acuerdo, que eso es lo que él dijo, después quería someter ese acuerdo a referéndum y él dijo que cuando se sometiera él no pediría el voto ni a favor ni en contra. O sea, tú negocias un acuerdo que es tan bueno que cuando lo sometes a referéndum no lo vas a pedir el voto a favor. Oiga, pero ¿a qué estamos jugando? Es que era kafkiano absolutamente. Y luego los británicos, por supuesto, el asunto del Brexit ha sido muy importante, pero también se han encontrado con un candidato que es marxista de libro, pero no de Groucho. No, de los de, marxista de los de verdad. De los de este libro, Román. De los de Carlos. Pero además, porque es verdaderamente increíble, su mano derecha, John McDonnell, que es el otro que estaba ahí, eran pili y mili para todo, ese no es marxista.
ese es leninista. Sí. Está bien. Pero, claro, es una combinación perfecta. Es una combinación perfecta. Y claro, cuando tú vas al electorado británico y le ofreces esa fórmula, te mandan a tu casa. En España, cuando vas al electorado y ofreces esa fórmula, te hacen vicepresidente del gobierno. Y te dan una casa. Te dan una casa, además. Sí, claro. Pues ahí estamos, eso es lo que tenemos. Bueno, bien. A España directamente. Me imagino que queréis hablar con Ramón de este asunto y yo os voy a dejar, si sois breves en lo que, en lo que digáis. Pero una pregunta más te quiero hacer. Vamos a ver, me imagino que no soy el único español que está pensando, bueno, ¿y esto a Gibraltar cómo le afecta? Bueno, esto a Gibraltar, a nuestros intereses, sí, para Gibraltar, debería ser muy positivo. El problema es que tenemos un gobierno que no ha movido un dedo en este asunto y que además, en el proceso de negociación del acuerdo con los británicos, se quedó completamente al margen. ¿Tenemos un gobierno o hemos tenido dos gobiernos sucesivos que no ha habido un dedo en este asunto? No, porque cuando se negoció esto dentro del acuerdo de salida de los británicos, estaba dos gobiernos. Estaba el gobierno de Pedro Sánchez, sí, anterior. Bueno, llámalo como... O sea, sí, bien, Pedro Sánchez, vamos. La primera fase de funciones. No ha ocurrido, si te refieres a que si esto ya ocurría en tiempo Rajoy no se estaba en esa parte de la negociación. Por tanto, esto, cuando se cerró, es cuando había que estar vigilando la parte española. Entonces, los españoles... Los intereses de España que solamente corresponden a España. Los españoles ahí se intentaron escudar, el gobierno de Sánchez y el señor Borrell, en que Michel Barnier era el encargado de la negociación. Hombre, Michel Barnier, que tiene que hacer un acuerdo para toda Europa, lo que ocurra con Gibraltar, se entiende cualquiera que no es su prioridad. Eres tú quien tiene que estar vigilando, estar todos los días encima y viendo qué es lo que hay. Y no se molestaron en hacer nada hasta el último minuto. Y España no ha sacado de aquí, ni de lejos, las ventajas que tenía que sacar. Porque... ya se había dicho desde el principio de la negociación que en Gibraltar se haría lo que dijera España, que la posición de la Unión Europea, se haría no, había que negociarlo con los británicos, pero que la posición de negociación de la Unión Europea sería la posición que fijara el gobierno español. Y al final no lo fue porque el gobierno español no se molestó en fijarlo. Jesús, Serafín... Sí. No, yo quería que matizaras, porque me parece que es así, Ramón, si no estoy muy equivocado, el estatus de los españoles residentes en Inglaterra, que es probablemente el tema más preocupante de la gente nuestra en esta historia, en el último pacto que se cerró en la Unión Europea con Johnson, es muy bueno. Es decir, sí, sigue siendo exactamente el mismo estatus. Sí, ahí España es uno de los países que tiene más fuerza porque tenemos un número altísimo de jubilados. Tenemos 380.000 aquí, frente a 180.000 otros allí. Principalmente jubilados. Sí, pero son 380.000. Claro, que tenemos aquí, por lo tanto, que por cierto, eso es otra cosa increíble del referéndum del Brexit, de lo mal que lo hizo David Cameron en aquel referéndum. Los británicos que vivían fuera no podían votar, no tuvieron derecho de voto. Claro, el Reino Unido tiene 2 millones de residentes en el resto de Europa. ¿Vosotros creéis que esos residentes en el resto de Europa estaban a favor de que ellos se fueran de la Unión Europea? Es que no se le ocurre nada, caso a la manteca. Pues no les dieron voto, claro, así les fue. Claro. Y luego te quería comentar otra cosa para que tú me la aclares. Yo, que he leído al señor Johnson, que he seguido al señor Johnson desde hace algún tiempo, entre otras cosas, por ejemplo, su libro sobre Churchill, me parece un libro magnífico. A mí me parece que Johnson no es ese que pintan aquí la prensa de izquierdas como si fuera una especie de Trump más loco aún y no sé qué. Johnson es un tipo, en mi opinión, intelectualmente de primera y políticamente, como ha demostrado, es un tipo que estudió en Cambridge pero no en Oxford. En Oxford. Fue el número 2 en Oxford y que tiene un grado en clásicas y civilizaciones clásicas, habla latín y griego perfectamente y bueno, como mínimo la cabeza un poco armada hay que tenerla para tener esa capacidad, ¿no? Un poquito armada. Y recita Horacio en latín y además muy bien. Como yo no sé Horacio en latín no puedo decir no. Yo sé dónde quieres llegar, Jesús, pero no, hoy no cantarás como en... Canciller García Hernández, luego Román. A mí me gustaría, Ramón, preguntarte cómo analizas, ¿no? Porque yo creo que aquí el que se ha ahorcado en su propia cuerda ha sido el líder de los laboristas, ¿no? Porque no supo leer bien la mano que le estaba tendiendo Theresa May para aquel referéndum y ahora lo ha barrido. Y estoy haciendo un paralelismo fuerte con España y entonces cuando contestes, pues contestas también sobre España, ¿no? A mí me ha impresionado mucho esta victoria de los Tories británicos, ¿no? Porque en el fondo
vuelve a engancharse con ese gran proyecto. Es que yo coincido con lo que dice Jesús. Aquí la prensa pinta una caricatura de un ser que probablemente sea el político más carismático de la política británica, alcalde de Londres, que en cuanto él se ha ido no ha vuelto a ganar un conservador, con una biografía interesante, europeísta y que cambia de opinión, que es ministro de Exteriores para hacer el Brexit y sin embargo renuncia a ser ministro para liderar una ala de oposición que pide que salga esto del Brexit. Entonces son dos preguntas. La primera es si cuando un político como era Corbyn no es capaz de leer la realidad, ¿no crees que hay muchos socialistas en el mundo que les está pasando eso? Y una segunda pregunta que tiene que ver también mucho con Inglaterra, ¿por qué crees que las sociedades que ya han hecho un viaje de cansancio de muchos malos políticos acaban apostando siempre por valores seguros? Bueno, respecto a lo primero, José Ramón, evidentemente los británicos sabían que les estaban vendiendo un producto averiado. Además de lo que has dicho, les estaban vendiendo una nacionalización de todos los servicios públicos, del agua, de los ferrocarriles, de la electricidad, todo, absolutamente todo. Y eso en el siglo XXI, pues yo creo que no lo compra nadie. Vamos, aquí vamos a ver Podemos en cualquier momento qué es lo que hace, pero es que no creo que se atrevan a llegar tan lejos como eso, porque es evidente que la gente sabe que esto no funciona. Pero como decía hoy Guy Sorman en su artículo de los lunes de ABC, es increíble cómo los marxistas más asesinos de la historia, que los hay por todo el planeta Tierra, todos tienen una estatua en algún sitio. ¿Vosotros habéis visto que tenga una estatua en algún sitio Milton Friedman? ¿Paul Volcker? Pues estos son los que nos han hecho ricos, los que han dado prosperidad al mundo. Jamás. Pero es que no tienen ni una calle. Eres un facha. Bueno, sí, sería un facha, ¿qué quieres que te diga? Pero estatuas de Marx las hay por todas partes, estatuas de Mao, de Che, de tal. Yo de Milton Friedman no he visto nunca una, y ha hecho mucho más por la riqueza del mundo que ninguno de ellos. Hombre, claro. La segunda pregunta, de los valores seguros. El valor seguro que es el partido Tory. En este caso era el valor seguro porque habían bloqueado el Brexit y él era el que encarnaba el Brexit. Y eso es lo que no habían entendido los laboristas, que es que la gente estaba hasta el gorro. Sky News, la cadena de televisión de Murdoch, había hecho una subcadena durante unos meses que era Sky News without Brexit. No daban noticias del Brexit. La gente estaba tan hasta las narices de las noticias del Brexit que hicieron una cadena un rato sin noticias del Brexit y era un éxito arrollador. Qué buena idea. Bueno, ¿te imaginas? Intereconomía sin Sánchez. Pues yo no estoy. Yo me voy. Inmediatamente a la cabeza la misma idea. No, a mí hay una cosa que sí me preocupa con la capacidad de transformar la realidad de algunos, el tema de Escocia. Sí. Que tuvo un referéndum hace unos años en el que se les dijo, si ustedes votan sí a la independencia respecto al Reino Unido, ustedes salen de la Unión Europea. Y ahora, el voto mayoritario al Partido Nacionalista Escocés, que han sacado todos los representantes menos 2, y la petición inmediata de ahora queremos nuestro referéndum para ser Unión Europea, es decir, para irnos del Reino Unido. Eso allí ya es un problema, pero eso trasladado a España son 5. Bueno, aquí hay dos cosas. Por una parte, aquí el problema se llama David Cameron. Sí, claro. David Cameron es un tonto que empieza a convocar referéndums para no tener que resolver él los problemas. Y yo recuerdo una entrevista que hice a Margaret Thatcher cuando publicó su primer tomo de memorias, en la que eran los días del Tratado de Maastricht. Yo le pregunté si ella creía que debía haber en el Reino Unido un referéndum sobre el Tratado de Maastricht. Y ella me respondió: Referendums are an instrument for dictators. Los referéndums son un instrumento para los dictadores. Pues aquí llegó David Cameron y a falta de 1, 2. El problema del primer referéndum, que consiguieron ganar en el último minuto y gracias al apoyo fundamental que le dieron los laboristas y Gordon Brown, ex primer ministro laborista escocés, predecesor de David Cameron. Cameron la había sacado de Downing Street, pero él apoyó lealmente. Hizo un discurso brillante que fue muy decisivo en el voto final, pero el problema es que esa era una campaña en la que parte del argumento para que Escocia, que es el país más europeísta del Reino Unido, parte del argumento era: es que si os vais, dejáis de ser europeos, os vais de la Unión Europea. Por lo tanto, yo reconozco que los nacionalistas escoceses
tienen un argumento. Oiga, es que me han cambiado las reglas del partido. Es que eso se están utilizando. Claro, Ahora yo queremos les entiendo, votar. Yo les entiendo también. Claro, sí, en eso les doy la razón. Ahora, los que intentan utilizar eso aquí, me temo que no pueden utilizar ese argumento, porque aquí no les han cambiado las reglas de juego en ningún momento. No, y las cambian al revés. Exacto. Serafín. Ramón, yo querría que nos explicaras un poco, a grandes rasgos, cómo van a ser a partir de ahora las relaciones entre Gran Bretaña, o el Reino Unido, y Estados Unidos. Es decir, tú sabes que siempre han tenido una relación muy especial. Sí. Incluso De Gaulle se oponía a la entrada de Gran Bretaña o del Reino Unido en la Unión Europea, precisamente porque consideraba que era como el caballo de Troya De Estados Unidos. Para destruirla. Yo creo que no era un enfoque muy equivocado, pero en este momento en que ya parece que el Reino Unido no va a estar dentro, ¿cómo va a evolucionar eso en el amplio sentido comercial, militar, por ejemplo, en la OTAN, etcétera? Bueno, son dos cosas distintas, yo creo, Serafín. Desde luego, la relación bilateral Estados Unidos-Reino Unido se va a estrechar muchísimo y yo lo entiendo. Es en interés de las dos partes. Ahí van a prácticamente construir un puente sobre el Atlántico para que su relación comercial sea mucho más Estado libre asociado y ya ha dicho el presidente Trump que les van a dar todas las facilidades para tener el mejor acuerdo posible. Luego esas cosas hay que ponerlas sobre el papel. Pero yo creo que había muchos británicos muy europeístas. Winston Churchill era profundamente europeísta. Recordemos que en 1973 fue el Partido Conservador el que metió al Reino Unido en Europa. El Partido Laborista estaba en contra. En el referéndum que se hizo en ese momento ganó con el apoyo del Partido Conservador y la oposición del Partido Laborista. En 50 años o en 40 y tantos años eso se ha dado la vuelta a ser exactamente al revés. Es una historia muy larga entrar por qué eso ha ocurrido. Pero el futuro tiene que pasar por buscar las mejores relaciones bilaterales de la Unión Europea y el Reino Unido posibles y seamos conscientes de que estamos en un momento de la ruptura que todavía es muy difícil, porque sí, el Brexit se ejecuta el 31 de enero, pero hay un periodo transitorio que se ha quedado reducido a nada más, por los distintos atrasos que ha habido, se ha quedado reducido nada más a 11 meses, porque teóricamente el 31 de diciembre de 2020, es decir, dentro de un año, se acaba ese periodo transitorio. Pero es que queda por negociar todo el acuerdo bilateral comercial entre la Unión Europea y el Reino Unido. Y eso es muy difícil que se pueda negociar en 11 meses. Yo creo que es imposible. Nuria Valera. Yo le quería preguntar algo más actual, porque a los periodistas nos están citando en Moncloa día sí día también para decirnos en briefings secretos, llámelo, cómo van las relaciones, qué es lo que Pedro Sánchez ha estado luchando por los derechos para que saque tajada también España de esto. Y lo que nos han trasladado en esta última semana es que el miedo al Brexit duro, la Secretaría de Estado de Comercio venga a pedir informes nuevos para ver qué influencia tendrá esto en nuestro PIB, en la inversión y en el empleo. Bueno, es que no lo sabemos, de verdad. Es decir, yo creo que lo que va a ocurrir es que el 30 de junio, que es el fin del plazo para pedirlo, se va a pedir una prórroga nueva del periodo de transición. Lo que pasa es que esto es una cosa más técnica. Aquí ya no hay el enfrentamiento político que hemos visto hasta ahora, pero yo creo que es imposible que para el 31 de diciembre de 2020 se haya hecho el acuerdo completo. Hemos hecho un divorcio en el que hemos decidido quién se queda con la casa y quién se queda con el perro. Ahora nos falta decidir quién se queda con los niños y quién paga los colegios. Es que es una parte muy importante de un acuerdo de divorcio, es fundamental. Y eso todavía no está acordado. Es verdad también que nadie creía que Boris Johnson iba a conseguir un segundo acuerdo con la Unión Europea y lo consiguió. O sea que igual, a mí me parece imposible, pero igual es capaz de hacer un acuerdo comercial, que es la parte más importante de lo que queda, de aquí al 31 de diciembre del año que viene. Me cuesta creerlo. Y mientras tanto, todos deseando que el gobierno español esté en funciones o no, recuerde que es español, cosa que tiene su importancia. Don Ramón Pérez Maura. Don Javier, ha sido un placer. Lo mismo digo.